Por su venia, señor presidente, senadoras, senadores. El régimen de la iniciativa preferente establecido en el artículo 71 de la Constitución es producto de un consenso unánime entre todas las fuerzas parlamentarias. Las redacciones que hoy están consignadas en esa disposición fueron el producto, insisto, de ese consenso. Ciertamente el artículo segundo transitorio del decreto por el cual se reforman diversas disposiciones en materia de reforma política de la Constitución establece que, cito a la letra si me permite, señor presidente, establecen que el Congreso contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas establecidas justamente en ese decreto. A más tardar un año a partir de la entrada en vigor, deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en ese decreto. Sin embargo, ese transitorio debe leerse a la luz de las disposiciones aprobadas en esa reforma constitucional. Solo 3 figuras en la reforma política hacen referencia expresa a una legislación de desarrollo. En primer lugar, la candidatura independiente establecida en el artículo 34 de la Constitución. En segundo lugar, la iniciativa popular. Y en tercer lugar, la consulta popular. Solo en esos 3 casos, la Constitución hace referencia a que una ley votada por el Congreso de la Unión establecerá las condiciones de realización de esa figura o de esa facultad o de ese derecho. No es el caso de la iniciativa preferente. La Constitución, en el propio artículo 71, ha establecido los supuestos, las condiciones, la temporalidad para el ejercicio de esa facultad atribuida al Ejecutivo de la República y que a su vez implica una obligación de este Congreso de dictaminar y votar en un plazo determinado la iniciativa que tenga esa tramitación. No hay en la redacción del artículo 71, en la parte relativa a la figura de tramitación preferente, remisión a legislación alguna. Si aceptáramos el argumento que presupone la moción que ha sido presentada, significaría que este Congreso de la Unión no podría, por ejemplo, reformar la Constitución, ni este Senado ratificar el nombramiento de los ministros, en razón de que ninguna ley establece un procedimiento específico para reformar la Constitución o para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya ha establecido... ¿Me permite, senador? Sí. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padilla. Sí, presidente. ¿Con qué propósito, senadora? Señor presidente, quisiera, porque el orador está afirmando que solamente nos circunscribamos al artículo 71. Yo quisiera que diera instrucciones a la Secretaría para leer el segundo transitorio al que me referí, que se lea textualmente para que lo comprenda la Asamblea. Gracias, senadora. Asumo que con el propósito de que se lea el artículo, el transitorio referido de su participación. Secretario, por favor. Constitución política, últimos artículos transitorios en segundo. Artículos transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación, y el segundo es al que hace referencia: el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. Gracias, secretaria. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padilla. Quisiera preguntarle al orador, una vez que ya ha sido leído el segundo transitorio, que me diga en qué parte dice que no va a ser válido, dónde se hace la distinción a la cual está haciendo usted referencia. ¿Acepta la pregunta, senador? Sí, presidente, con gusto. Por favor. Le respondo, senadora Padierna. La respuesta está justamente en el texto aprobado por el Poder Reformador de la Constitución. Dice el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, reformado justamente por ese decreto.
Son derechos del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Leo en el mismo artículo, la fracción séptima, también reformada en virtud de ese decreto. Es derecho de los ciudadanos iniciar leyes en los términos y los requisitos que establezca la Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esa materia le otorga la ley. Y si usted va justamente también a la parte relativa al artículo 34 de la Constitución, en relación con la consulta popular, dice el párrafo séptimo, las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Si usted recoge el artículo 71 de la Constitución, verá que no hay remisión a la ley. ¿Por qué? Porque si asumimos la racionalidad del Poder Revisor de la Constitución, estableció en todos los términos la dimensión de realización de esa facultad justamente en el artículo 71 y no requiere ley de desarrollo para poderse aplicar. En estricto sentido, en el artículo 34 hay remisiones expresas al legislador, mandatos de legislar justamente para establecer las condiciones y los supuestos de esa figura. No es el caso en la iniciativa precedente. Le insisto, señora senadora Padierna, si el argumento que presupone a la moción que ha sido presentada fuese correcto, entonces no podemos reformar la Constitución ni ratificar los ministros de la Suprema Corte en razón de que ninguna ley establece un procedimiento específico y ad hoc para esos dos supuestos. Continúe, senador Roberto. Gracias, señor presidente. Concluyo, no existe bajo ninguna circunstancia... Permítame, senador, sonido en el escaño del senador Mayán. Si el ¿Con orador, qué propósito, senador Mayán? Si el orador me permite una pregunta. Con mucho gusto. Adelante. Si tiene presente la fecha en que fue publicado el decreto. Sí, la tengo presente, está en el marco jurídico. No, me refiero al decreto que establece por un lado el artículo primero y que entre en vigor al día siguiente de su publicación. No sé si usted tenga presente la fecha. El decreto fue publicado el 9 de agosto del 2012. Continúe, senador Gil. En ese sentido, solo para completar, el 9 de agosto del 2012 fue publicado el decreto. En consecuencia, a partir del 9 de agosto de 2012, el día siguiente de su publicación, ha entrado en vigor la figura de la iniciativa preferente y, en consecuencia, es legítimo para un presidente de la República en ejercicio solicitar esa condición de tramitación y es deber de esta Asamblea cumplir en esos términos lo que dispone la Constitución. Muchas gracias, señor presidente.